Queremos agradecer de manera muy especial a nuestros patrocinadores, cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de este cuarto encuentro empresarial de AES Habana, organizado por AES Habana y Centro Chía. Gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, Compensar, Constructora Valverde, Catedral de Sal de Zipaquirá y Rancho MX. Gracias por su contribución invaluable. A continuación, Carlos Betancourt, Tendencias de Consumo y Centros Comerciales. Carlos Betancourt es el presidente de ACE Colombia, Asociación Colombiana de Centros Comerciales, entidad que representa y promueve los intereses del sector de centros comerciales en el país. Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con estudios en gerencia comercial y gestión de centros comerciales. Cuenta con una experiencia de más de 18 años en la industria y desde 2009 se desempeña como director ejecutivo de ACE Colombia. Con una destacada trayectoria, ha sido clave en la modernización y crecimiento sostenible del sector, impulsando la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías. Eterno problema el mío con los micrófonos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Siempre, siempre. Y dejo fregado al que sigue. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Para nosotros desde ACE Colombia es un gusto y un privilegio siempre poder no me funciona. Pero bueno, mientras logramos poner esto a funcionar, ¿qué ven ustedes ahí en esa imagen? Un gatico. ¿Y a dónde va ese gatico? ¿Está subiendo o está bajando? ¿Por qué no nos ponemos ahí de acuerdo? ¿Está subiendo o está bajando? ¿Listo? Parece que todas las respuestas fueran correctas, ¿cierto? Miren cómo a veces podemos ver las cosas desde una perspectiva y creemos que es nuestra realidad. Y creemos que las cosas son bajo la perspectiva que tenemos. Usualmente estamos parcialmente equivocados. Cuando hablamos de centros comerciales nos encontramos muchísimas cosas interesantes en el discurso, en el mundo entero. Yo creo que desde que hago parte de esta industria me he enfrentado a hablar de la desaparición de los centros comerciales, del apocalipsis retail, de la muerte de los centros comerciales, y la muerte siempre hay un verdugo. El verdugo a veces se llamaba e-commerce, otras veces se llamó pandemia, en fin, hemos tenido verdugos y la pregunta recurrente es, bueno, ahora sí se van a morir, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a poner a hacer? La industria de centros comerciales en Colombia es una industria bastante joven. Miren, les comparto aquí un poquitín de historia. El primer centro comercial de Colombia se abre en 1972 en la ciudad de Medellín, Centro Comercial San Diego. 31 años desde 1972 tomó que nuestra industria llegara a abrir 70 centros comerciales. Los primeros 70 centros comerciales de Colombia se inauguraron en esos primeros 31 años de vida. Y si revisamos los 5 años siguientes, es decir, entre el 2003 y el 2008, pues prácticamente abrimos otros 70, es decir, la industria creció entre 2003 y 2008, lo que prácticamente le ha tomado 31 años crecer. Y de ahí para acá tenemos prácticamente 200 centros comerciales inaugurados en estos 20 años. Estamos hablando de una industria joven, una industria que realmente lleva 2 décadas de crecimiento y 2 décadas que, si me permiten, le podemos fácilmente quitar 5 años a estas 2 décadas. Entonces estamos hablando de una industria que en 15 años logró una expansión que nos lleva a la industria que nosotros conocemos o como la conocemos hoy. 15 años, una industria muy joven, una industria que comenzó en ese año de 1972, pero que realmente empieza a crecer. Una industria que para el año 2020, como nos decían en muchas partes, va a desaparecer. Llegó el paro y nos decían, no los mató la pandemia, pero de aquí seguro que tampoco salen. Y empezaron un montón de situaciones a darse
a nivel de la realidad, no solo en nuestro país, sino América Latina, y que pues se han mencionado en las intervenciones previas y que por supuesto llevaron a ese freno en las grandes inversiones, a que muchos de esos inversionistas, como se dice, se petrificaran, y por favor no me politicen el término. Se quedaron petrificados, y se quedaron petrificados muchos diciendo, no, es que aquí no se puede invertir, es que aquí no vamos a hacer, es que nos vamos a quedar quietos. Y yo creo que este espacio de AESABANA es un espacio extraordinario porque parte de un concepto fundamental de desarrollo que es la colaboración. Y la colaboración no se da desde la pasividad, la colaboración se da desde el ejercicio en la medida de las capacidades y posibilidades de cada uno, pero eso sí, en función de nortes comunes, en función de ejercicios que favorezcan el mejoramiento de condiciones. En nuestra industria de centros comerciales de nuestro país hemos venido creciendo, les mostraba, a una velocidad gigantesca. Esto nos tiene hoy con 260 centros comerciales en el país, aperturas que nos permitió en algunos años hablar de 450,000 metros cuadrados nuevos de área de tiendas. Cuando aquí les muestro, estos son metros de área de tienda. Miren, por ejemplo, ese año 2018 o año 2015, donde abrimos centros comerciales y no eran precisamente los mejores años de desempeño, y es una realidad propia de una industria que no está circunscrita necesariamente a la coyuntura del momento. La industria de centros comerciales es una industria de muy largo plazo, son inversiones de muy largo plazo que nos pone en Colombia hoy un total de 6,5 millones ahí mal contados metros cuadrados de área comercial. Eso es lo que tenemos hoy en el país, 6,5 millones. Y la industria, como les contaba, creció de manera muy fuerte durante esos últimos 15 años, entre el 2003 y el 2018, un crecimiento que nos llevó al 80% prácticamente de lo que es el total de los metros que nosotros, 70-80% del total de los metros que conocemos hoy en día. Y ese ritmo de crecimiento se venía dando. Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, de mirar cuánto nos tomaba el brinco de cada 1.000.000 de metros, cada cuánto estaba entrando 1.000.000 de metros cuadrados nuevos al mercado, a la oferta de áreas, eso nos venía tomando 3 años, nos venía tomando, que tomaron en el 2005 a 2008, 3 años para pasar de 2 millones a 3 millones, luego 4 años, luego 4 años, luego 3 años. Entonces miren que más o menos cada 3 años y medio veníamos incorporando 1.000.000 de metros cuadrados nuevos al inventario nacional, algo así como 350,000 metros cuadrados por año. Y eso era insostenible. Esa realidad era fruto de un mercado naciente, de un mercado en expansión, de una industria nueva, de una industria que no tenía una historia importante de presencia en las ciudades de nuestro país. En el año 2000 teníamos centros comerciales en 16 ciudades de Colombia. Hoy tenemos centros comerciales en 61 ciudades de Colombia. Eso definitivamente muestra cómo 15 años permitieron llegar a 4 veces más ciudades de las que se lograba cubrir en esos inicios de este siglo, de este milenio. Y cuando hacemos las proyecciones de cuánto nos va a tomar pasar de 6 a 7 millones, yo creo que la década de los 20 no nos va a alcanzar. Y no nos va a alcanzar porque ya la industria en el año 2017-2018 venía mostrando signos de suficientes metros y que requería de un tiempo para que ese proceso de absorción de toda esa cantidad de área se diera. Y lo veíamos, estas no son gráficas nuevas, estas son gráficas que tienen 7 años de existencia. Y ya veíamos que eso iba a suceder. Ahí no estaba en el escenario ninguna pandemia, no estaba en el escenario ningún tipo de realidad de esas características. ¿Qué esperábamos? Que íbamos a tener un receso tal vez de unos 4 años sin apertura significativa de nuevos centros comerciales para retomar otro ciclo de desarrollo, seguramente en el año 2024, 2025. Y ahí sí la pandemia, y ahí sí las condiciones y la realidad de año 2020-2021 entran a incidir y llevan ese periodo o extienden ese periodo mucho más.
Y lo extienden mucho más porque todavía no hay condiciones, por ejemplo, en términos de tasa, de disponibilidad de capital, de condiciones para el desarrollo de estas inversiones para que inicien ahora. La industria no está quieta, la industria está transformándose y está transformándose porque ha pasado de un proceso de expansión a un proceso en el que comienza su consolidación. Y la consolidación tiene otros matices. Y tiene otros matices porque no se da con expansión de nuevas áreas en nuevos centros comerciales, sino que se da a través de la transformación, la modernización y la actualización de los centros comerciales existentes. Hoy tenemos proyectos de desarrollo de nuevas áreas, de ampliaciones, de remodelaciones, de revitalización en cerca del 40% de los centros comerciales del país. Es decir, alrededor de 103 centros comerciales hoy tienen proyectos de esas características, que empezarán este año, el año entrante, en 2, en 3 años. Ya son otras, digamos, las condiciones que permitirán acelerar la velocidad con la que comiencen todos esos desarrollos, pero definitivamente están hoy dentro de la escena. Y están dentro de la escena para mostrarnos y reafirmar eso que yo les estoy contando, porque entre el año 2000 y el año 2010 abrimos 94 centros comerciales, entre el 2010 y el 2020 abrimos 103. Miren cómo se concentra allí esa fase de expansión. En la década de los 20 probablemente abriremos a lo sumo 20 centros comerciales en nuestro país. Y eso no es malo, por el contrario, es una muy buena noticia. Y es una muy buena noticia porque no habrá un ingreso significativo de nueva competencia en un escenario en el cual se requería o se necesitaba de un tiempo para lograr absorber toda esa cantidad de metros cuadrados que había ingresado a la oferta nacional, sumado a los impactos de pandemia y paro. Y esos impactos de pandemia y paro se los resumo aquí en esta gráfica muy rápidamente. Desocupación de locales. La pandemia llevó al cierre de 5.000 locales en centros comerciales en Colombia. 5.000 de 44.000 más o menos, 43.000 que teníamos en ese momento. Ese cierre hizo que el total de locales desocupados al inicio de la pandemia, por allá en el mes de agosto del año 2020, cuando recién reabríamos los espacios comerciales, logramos cuantificar en 8.400 en total, que hemos pasado de 3.400 o 3.500 a casi 8.400, lo que nos daba esos 5.000 metros, esos 5.000 locales desocupados en ese periodo. Y comienza un proceso de recuperación y semestre tras semestre observen la recuperación y cómo se fue disminuyendo la vacancia y la desocupación de locales, al punto que hoy estamos en niveles prepandemia. Hoy ya estamos a niveles prepandemia. Recuperamos la totalidad de los locales desocupados durante ese periodo, incluso logrando absorber 6 centros comerciales nuevos que se abrieron entre el año 20, 21 y 22. Esos 6 centros comerciales son, mal contados, 1.900 locales comerciales, es decir, en Colombia se han colocado entre el momento de la mayor desocupación hasta hoy cerca de 6.700, 6.800 locales comerciales en la industria de centros comerciales. Esa no es una industria decadente, esa no es una industria que nos muestre signos de desaparición. Por el contrario, es una industria que ha logrado recomponer y que empieza a transformarse. Y ahí yo creo que está el elemento más interesante de esta industria, y es cómo ese proceso de transformación de una industria que abría montones de centros comerciales al año pasa a ser una industria. Antes dedicábamos 2 y 3 slides para mostrar los centros comerciales que se inauguraban en un año. Ahora tenemos 4 años en un solo slide. Miren cómo el año 2023, por ejemplo, no tuvimos ninguna apertura. Este año vamos a tener 4, ya van 2. Esperamos 2 aperturas para lo que resta de este fin de año, probablemente una, porque Gran Manzana seguramente va para inicios del año siguiente, y no es muy significativo el inventario de lo que tenemos en proyectos hacia adelante. Pero, ¿qué significa hoy un centro comercial? Y yo creo que eso es muy interesante porque a veces comparamos la industria de centros comerciales de la misma forma o bajo el mismo rasero en todo el planeta. Estados Unidos es un cuento muy distinto. Lo que pasa en centros comerciales en Estados Unidos dista muchísimo de la realidad
de los centros comerciales en América Latina. Los centros comerciales en América Latina son espacios que tienen alma pública, son espacios que, aunque son privados, pueden ser definidos o descritos como los espacios privados más públicos que existen. Las personas se apropian del espacio, lo vuelven suyo, lo vuelven parte de su vida, lo vuelven parte de su cotidianidad. Porque el centro comercial se convierte en su escenario distinto a casa y trabajo, donde tienen desarrollo un montón de cosas de su vida. Y el centro comercial no es otra cosa que el encuentro del mundo del comercio al por menor y el mundo del negocio inmobiliario, los bienes raíces comerciales o el real estate, como les digo ahí en este slide. Ese encuentro de esos dos mundos tiene que cada universo por separado está en un proceso de evolución. Obviamente el centro comercial no es ajeno a esa realidad y está en un proceso de evolución. Les comparto aquí una foto. ¿Cuándo creen ustedes que fue tomada esta fotografía? Alguien que se aventure ahí, ¿en qué año? ¿En el año de 2000? ¿En cuándo? ¿Cuándo fue tomada esa foto? ¿2018? ¿1995? Bueno, para sorpresa de muchos, esta foto fue tomada en el año de 1956. Y ahí claro, no les dejaba ver a la gente, no por protección de datos personales, sino para no darles pistas. Pero miren cómo verse como un centro comercial de 1956 debería ser una preocupación. Yo creo que hay más de un centro comercial que se parece a este centro comercial de 1956. El centro comercial no se puede quedar anquilosado en el tiempo. El desarrollo de los bienes raíces comerciales precisamente requiere y necesita que se le imprima un dinamismo tal que el centro comercial parezca siempre nuevo, que el centro comercial sorprenda siempre. Un centro comercial, y les contaba ahora, en los Estados Unidos la densificación de centros comerciales en este país es algo así como 240 metros cuadrados de centro comercial por cada 100 habitantes. 240 por cada 100. Cuando nos vamos a ver los números de Colombia, en Colombia tenemos 11 por cada 100. Es decir, tenemos un ejercicio fácilmente 23 veces más chico en términos de proporción frente a la población. Estados Unidos dejó de ser un referente en la industria de centros comerciales para nosotros hace mucho tiempo. Los centros comerciales en América Latina, hace muchos años lo describía don Arturo Calle de una manera muy simpática y era el club social del ciudadano. Es un lugar de encuentro, es un lugar de interacción y eso requiere y eso necesita de unas lógicas y de unas condiciones para que así lo sea. El apocalipsis, pues espero que nunca nos toque, pero todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos, estudiamos y analizamos en la industria de centros comerciales en América Latina nos muestra una industria absolutamente vital. Una industria obviamente que no es ajena a las realidades del consumo, a la variación, aumentos y demás, y especialmente a las caídas de consumo. Es de hecho quien recibe seguramente en primera instancia esos impactos. Pero es una industria que logra en el tiempo unas capacidades impresionantes de recuperación. Luego nos decían, no, es que el que los va a matar es el e-commerce. Y es frecuente también escuchar, no, mis hijos todos compran por e-commerce, ya ninguno quiere ir a un centro comercial. Y este es el gato subiendo, ¿sí? O probablemente el gato bajando. Porque realmente les digo, nosotros y nuestra percepción a veces nos juega la mala pasada de convertirla en la regla general. Cuando nosotros vemos la información nos muestra cosas bastante diferentes y nos muestra realidades y nos permite ver oportunidades también. 2 meses atrás se daba aquí en Colombia la discusión sobre un proyecto de ley que se convirtió en digamos que fue aprobado por el Congreso para que el gobierno nacional estableciera 3 días sin IVA al año. ¿Se acuerdan? Famosos días sin IVA. 3 días sin IVA, pues podían ser 2 o podía ser 1.
pero no ninguno. El proyecto fue devuelto por la presidencia. Dijo, esto no se va a sancionar, esto es el colmo, esto no puede ser, ¿cómo vamos a tener siquiera un día sin IVA para el comercio? Pero yo les digo, las plataformas de internet tienen 365 días sin IVA al año. ¿Y por qué? ¿Por qué nos duele un día sin IVA como estrategia de reactivación económica para quienes generan empleo, tributan, desarrollan, construyen, transforman sociedades? Pero si aceptamos 365 días para quienes ni siquiera tienen presencia económica en nuestro país. Eso es algo que nos tenemos que cuestionar profundamente y que a través del Congreso de la República estamos buscando que se genere una conciencia de equilibrio de la cancha. Aquí no se habla de darle beneficios a nadie, pero hay que equilibrar la cancha. Aquí se tiene que competir en un escenario donde exista ese equilibrio. Entonces, en centros comerciales vamos a ver cómo el e-commerce no es un enemigo, por el contrario, el e-commerce tiene que convertirse en parte de las lógicas de los comerciantes. El e-commerce es un lado de su negocio, es una parte de su negocio, no es el enemigo de su negocio. Y los centros comerciales han optado generalmente, no me voy a detener en eso, por esquemas o de portal de contacto o de marketplace, pero digamos que esto ha venido bastante en desuso y prácticamente en desaparición en nuestra región. Pero hay situaciones que yo creo que es importante y por eso no quiero desaprovechar este espacio para abordarlas. Situaciones como lo que es esa cara oculta del e-commerce, las realidades de toda esta gigantesca logística que genera unos niveles de contaminación bastante significativos en nuestro planeta, donde el impacto de la huella de carbono de esta realidad, pues hoy todavía no tenemos plena conciencia de lo que significa. Y empezamos a encontrarnos, por ejemplo, al gigante de la moda, Shein. Todos conocen a Shein, todos han oído hablar de Shein, me imagino, ¿cierto? ¿Alguien no había oído hablar de Shein aquí? Perfecto, todos hemos escuchado hablar de Shein. Esta compañía, que es hoy la compañía de moda más grande del mundo, del negocio de la moda más grande de nuestro planeta, es a su vez el mayor contaminante de nuestro planeta. No sé si ustedes lo sabían, después de la industria petrolera, la industria que más contamina el agua es la industria de la moda vía todo el tema de tinturar prendas. Y la compañía que mayor contaminación genera en esa materia hoy se llama Shein. La industria de la moda dicen que contamina cerca del 20% del agua del planeta. Es responsable de la contaminación del 20% del agua del planeta. Y empieza uno a decir, venga, hoy por hoy escuchamos a muchas personas con un discurso de consumo responsable. Yo no le compro a marcas que no sean responsables. Y esa responsabilidad y esa conciencia ambiental parece no existir aquí. Y parece no existir aquí en un escenario donde teníamos marcas de pronta moda, ¿cierto? El famoso fast fashion, donde ahí ven como las marcas icónicas del fast fashion. Después pasamos al ultra fast fashion, o sea, ya no era suficiente un lanzamiento de más o menos 65,000 prendas o referencias al año, cada 3 semanas, como lo hacían Zara en su momento. Cada 3 semanas estaban sacando nuevas colecciones. No, esto era ahora, vamos a sacar semanal. Entonces ya esto era el tema de ultra fast fashion. Y ahora estamos en el real time fashion, que son 1,000 referencias al día. Es decir, pasamos de 65,000 referencias al año en el fast fashion a 365,000 referencias al año en ese real time fashion. Y esa aceleración de producción, de gasto, de transporte, de logística, evidentemente tiene impactos en nuestro planeta. Entonces empezamos a encontrarnos todos los pronunciamientos, lo que Greenpeace nos dice sobre lo que es todo este tema del índice de comportamiento en materia ambiental y de sostenibilidad del retail y del sector de moda. Y nos encontramos a 2 compañías o a 2 organizaciones. Por un lado Shein y por el otro lado Inditex. Y estas 2 organizaciones están en extremos opuestos en materia de compromiso frente a la sostenibilidad. Dice Naciones Unidas que hoy la organización con mejores prácticas y mayor compromiso se llama Inditex.
y la organización con los peores niveles y con el peor índice se llama Shein. No puede ser que los dos gigantes de la moda estén en esos dos extremos. Yo creo que hay que equilibrar este ejercicio porque es un escenario en el que el comercio tiene que acompañar esas lógicas de la realidad de nuestro planeta. Y seguramente empezaremos a ver, y ya se están gestando algunas iniciativas, especialmente a nivel de la Unión Europea, porque, por ejemplo, en el caso de Shein, se han detectado presencia de productos químicos peligrosos para la salud humana en altos porcentajes, cerca de la tercera parte de las prendas que comercializan. Eso debe llevarnos a ejercicios mucho más juiciosos que irán dándose desde los gobiernos, pero al final, miren que la escena del comercio es física, es virtual, pero es una escena donde la intervención del ser humano básicamente nos va a llevar a que el ser humano empiece a considerar otro tipo de variables en el momento de su consumo y en su realidad de cómo impacta su vida y sus acciones todo el tema de nuestro planeta. Los centros comerciales se vienen transformando y han cambiado de lo que eran. Les voy a pasar aquí algunas imágenes de cosas que se encuentra uno en centros comerciales, espacios que probablemente nunca nos imaginamos ver en un centro comercial y que hoy son normales o por lo menos hacen parte de las posibilidades que vemos en centros comerciales en muchísimas ubicaciones y en muchísimas latitudes. Porque se transforma y no es solamente un lugar de compras, es un lugar de ocio, es un lugar de encuentro, es un lugar que se aleja de el propósito meramente transaccional. Obvio, la transaccionalidad sigue existiendo en la ecuación, pero no es un lugar meramente transaccional. Es un lugar de experiencias, es un lugar de encuentro de las comunidades y es ahí donde el centro comercial empieza a tomar esa relevancia y ha tomado en los últimos 20 años en América Latina una relevancia mayúscula, generando que se conviertan en lugares de destino, en lugares como ejes centrales de ese mapa mental donde los ciudadanos desarrollamos nuestra vida. El centro comercial hace parte de esa cotidianidad y al centro comercial hoy estamos asistiendo a todo. Por eso la definición de espacio privado con alma pública. Entonces es un ecosistema y es un ecosistema ya el comercio donde bien sea virtual o bien sea físico hace parte de ese nuevo ejercicio donde el comercio se desarrolla. Y los centros comerciales vienen adaptándose, vienen ajustándose en términos logísticos, vienen ajustándose en términos de todo su quehacer precisamente para responder a esa realidad cambiante. Centros comerciales que seguramente ustedes han visitado en distintos lugares y que cada vez se alejan más del concepto puramente de compras y lo que probablemente 10 años atrás era la participación del retail, que llegaba hasta el 80% del área de un centro comercial, hoy está alrededor del 50%. Es decir, hoy hay un 50% de otros usos, de otras actividades, de otras realidades que hacen de esto más que un centro comercial ya es un centro urbano, y un centro urbano donde vivimos todo este tipo de cosas, donde vamos a temas de entretención, donde nos encontramos todo, absolutamente todo lo que venga a su mente en desarrollo de arquitectura, en áreas verdes, en áreas para el disfrute de la gente, porque finalmente son espacios de estancia, son espacios de disfrute. El centro comercial Centro Chía, por ejemplo, tiene unas oportunidades y unas posibilidades por su ubicación, por sus áreas verdes, por su lógica, pero absolutamente extraordinaria. Algunos con muchas complejidades, como este centro comercial Plaza Satélite en Ciudad de México, en medio de semejante selva de concreto, convirtió su terraza en 2,5 hectáreas de parque, de área verde con espejo de agua. Entonces, verdaderamente, desde la pandemia hacia acá, queremos espacios ventilados, queremos espacios amplios, queremos espacios verdes, queremos otro tipo de cosas, y eso hace que los activos deban ser actualizados y llevados a una nueva realidad en la cual la ciudadanía y en la cual las personas desarrollan su vida bajo
lógicas de nuevos conceptos, nuevas áreas, pero que definitivamente es un ofrecimiento extraordinario de áreas preciosas. Tiene que ser lugares que lleven a otro nivel eso que muchos hablan de la experiencia, que no es otra cosa que cómo me siento en el lugar y cómo sucede todo a mi alrededor mientras estoy en un espacio como estos. Por esa razón, los temas digitales y los temas físicos se deben planificar en conjunto. Uno de los grandes errores que tradicionalmente hemos cometido es manejar esto de manera independiente como si fuesen dos realidades distintas y se pierde coherencia. Eso no nos puede ocurrir porque los espacios tienen un propósito experiencial. Bien sean espacios cerrados, bien sean espacios al aire libre, bien sean zonas que a lo mejor ni siquiera nos tomamos la tarea a veces de considerar como los estacionamientos, como espacios experienciales, porque todo, absolutamente todo en este ejercicio contribuye a cómo vivimos y cómo disfrutamos ese tiempo en el lugar en el que vamos a pasar después de casa, después del trabajo, la mayoría de nosotros ese tiempo. En Colombia, por ejemplo, los centros comerciales lograron en el año 2023 cerca de 1.100 millones de visitas. Eso es una barbaridad que refleja qué tanto vamos los colombianos o qué tanto asistimos los colombianos a los centros comerciales. ¿Y a qué vamos? A todo. A estar, a vivir, a encontrarnos, a comer, hasta a comprar. Entonces, estamos haciendo y buscando llevar a la industria de centros comerciales a desarrollar estrategias muy potentes en ese proceso, convertirse en mejores lugares que le den propósito a sus equipos, en mejores lugares que le den impulso al minorista, que le den impulso al comerciante. No es solamente un espacio o la operación de un centro comercial no es solamente destinada a mantener en buena condición y en buena forma las áreas. No. Aquí hay que trabajar para que el desarrollo de las actividades comerciales sea poderoso, sea potente. Por eso vemos cómo los centros comerciales desarrollan un sinnúmero de actividades precisamente para darle vida, para que todo el tiempo tengamos una agenda y una necesidad de visitar el centro comercial porque todo el tiempo están pasando cosas diferentes. Darle experiencia a nuestros visitantes y, por supuesto, darle valor a nuestras comunidades, porque el centro comercial debe y tiene que ser siempre un extraordinario vecino. No puede ser un dolor de cabeza para sus vecinos, tiene que ser un generador de mucho valor para las comunidades donde se localiza. Entonces, el centro comercial es la mejor plataforma hoy conocida para ese desarrollo del ejercicio del comercio, incluso para los ejercicios de e-commerce. Yo les digo, muchas marcas hoy que han incursionado en el e-commerce llevan desde bodegas centralizadas, por ejemplo en Bogotá o en Medellín, los envíos a todo el país, cuando seguramente tienen tiendas o puntos de venta a menos de 1 kilómetro del lugar de entrega, que haría muy fácil, eficiente y que optimizaría tremendamente la entrega más rápido, incluso la misma devolución. Ustedes saben que los temas de devolución cuando la compra es física son aproximadamente el 6%, cuando la compra es no presencial, las devoluciones suben hasta el 38-40%. Entonces, toda esa logística inversa podría evitarse en este escenario de aplicación de temas de logística de esa última milla, haciéndola eficiente, donde la ubicación y la localización de toda esta red de tiendas que existe en el territorio nacional es absolutamente conveniente en ese tipo de realidades. Mejores lugares que contribuyan al entorno y no solo desde lo filosófico, sino desde lo económico, porque si no es sostenible económicamente, pues no va a pasar. Estamos impulsando también desde Colombia muy fuerte para que los centros comerciales avancen en la incorporación de tecnologías, por ejemplo, de generación fotovoltaica. Y no lo miren solamente desde el punto de vista de si está costando más o está costando menos el kilovatio. Mírenlo desde la perspectiva de la autonomía. Se habla en el país de las posibilidades de
racionamientos en tiempos no muy lejanos. Y ya hemos visto experiencias en otros países donde los primeros lugares en ser, digamos, objeto de medidas para control o desconexión de servicios en ciertos horarios, pues comienza por lugares como los centros comerciales. Entonces, pensar en generar esquemas donde la autonomía energética sea una opción, pues es extraordinario. Y venimos también trabajando con la Universidad de Antioquia en temas de hidrógeno verde, de la posibilidad de tener generadores a partir de este tipo de combustibles, cosas que nos van a llevar a buscar esquemas que permitan que la industria continúe su desarrollo y funcione en nuestro país de la mejor manera y siempre buscando eficiencias y reducción de los impactos. En temas de diversidad, en temas de formación de talento, en temas de incorporación, por ejemplo, de las lógicas de la comunidad. Tenemos emprendimientos que nacen de parte de gente de nuestra comunidad y muchas veces hacemos ferias de emprendimiento que no incorporan o no involucran a estos públicos. Entonces creo que hay cosas allí muy interesantes por desarrollar en esa vía. Y desde esa lógica, por supuesto, el liderazgo que los centros comerciales han tenido en recuperación de residuos, iniciativas de, por ejemplo, recuperar todo el orgánico y convertirlo en hortalizas, frutas, cosas que están, esto es en terrazas de centros comerciales donde todo el material orgánico que se genera se composta y se convierte en productos que pueden ser llevados a sus casas por los funcionarios, por los empleados y por la gente que trabaja en estos centros comerciales. Conocer al consumidor, conocer a nuestro cliente. Creo que tenemos una tarea gigantesca en ese conocimiento de nuestro cliente. Probablemente hay personas que visitan nuestras tiendas desde hace 15 años y ni el nombre todavía nos sabemos. Mientras que en clics conocemos a qué hora se conecta el usuario, a dónde se conecta, qué mira, qué le gusta, cuándo compra, cuáles son sus hobbies. Conocemos de manera mucho más profunda a ese consumidor. Hay que aprovechar la tecnología y generar las posibilidades para que eso se transforme en oportunidades para que los centros comerciales y los comercios en particular puedan desarrollar y profundizar esa fidelización que nos lleve a esos incrementos de ventas. La inteligencia artificial, hoy tenemos muchas cosas interesantes que estamos encontrándonos en el escenario, que se vienen haciendo a través de todas las oportunidades que hoy esto nos ofrece, por ejemplo, para generarle recomendaciones a nuestro cliente a partir de su perfil, por ejemplo, para llevarle publicidad direccionada a partir de sus intereses. Hoy es posible todo esto a través de la tecnología. Lo que pasa es que estamos en pañales, a veces nos angustia la tecnología, la descartamos por costos, pero no nos hemos tomado el trabajo de validar si realmente es una alternativa y es tan costosa como creemos. Ya estamos implementando chatbots, ya estamos implementando muchos espacios para que esa respuesta, esa interacción a través de la inteligencia artificial nos permita dar información, atender de una manera mucho más ágil, mucho más rápida a las personas. Los temas, por ejemplo, del voice shopping, comprar a través de Alexa, por ejemplo. Alexa, quiero comprar, eso hoy funciona, digamos que empezó a convertirse en un boom, pero con la tecnología viene ocurriendo algo particular y creo que Estados Unidos nos puede mostrar escenarios futuros por su más temprana implementación y por supuesto la más rápida adopción de la tecnología y de las reacciones que ello produce, como ya hoy, por ejemplo, en el mercado se venden celulares que les garantizan privacidad y desconexión, porque empieza a ser de preocupación de los ciudadanos su información, qué tanta información tienen, si me escuchan, si me siguen, si hacen un tracking de a dónde voy, de por dónde me muevo, etcétera, etcétera. Entonces, esto se va moderando, no se convierte en absolutismo, sino que se convierten en nuevas herramientas que definitivamente tenemos que capitalizar, tenemos que aprovechar y potenciar para el actual ejercicio de este ecosistema comercial. En tecnología las oportunidades son gigantescas de reconocimiento facial, de poder anticiparnos y identificar, por ejemplo, ladrones por reconocimiento facial cuando personas que nos han hecho daños en el centro comercial y que tenemos identificadas cuando regresan.
para identificar emociones, para una cantidad de oportunidades que todas evidentemente van en la vía de continuar generando espacios de seguridad, entornos de seguridad, pero especialmente donde el servicio y la atención sea lo más personalizada posible en términos de la experiencia de nuestro visitante. Utilidades como las que van a ver ahí, rápidamente les voy a pasar, cosas que ya están implementadas, pagar simplemente con identificación facial, ya no hay ni que sacar ni pulsera, ni reloj, ni celular, ni tarjeta, ya pues se puede pagar con la cara, ¿sí? Con la huella, pues no, porque ya muchos se les borra la huella, entonces esa realidad, digamos, hace parte de todo lo que hoy tenemos en el sistema. Aplicaciones donde la utilidad de la inteligencia artificial nos permite llevar a un nivel de interacción con el producto sin utilidades como, por ejemplo, mostrarle a la inteligencia artificial una imagen y que me pueda decir, este cereal, ¿en qué parte de este supermercado lo encuentro? A veces nos cuesta un trabajo ese tipo de cosas. Hoy hay utilidades por docenas, pero en el fondo lo que les refiero es cómo la tecnología está no para afectar, no para complicar, sino para hacerle la vida mucho más sencilla a nuestro visitante. Cómo la tecnología nos va a permitir llevar esa experiencia a otro nivel. Ahí me ayudan, que creo que se me frenó el... Ahí está. Para poder llevarlo a otro nivel. Temas del vestir, el vestir inteligente. O sea, hay muchas realidades que ya hoy vemos. Miren, por ejemplo, esta herramienta sencilla, súper simple. Tengo que saber particularmente cuál es mi talla en tal marca o en tal producto. Entonces, simplemente a través de una herramienta yo hoy puedo hacer lo que ustedes están viendo. Se incorpora y se integra dentro de todas mis lógicas de vida donde efectivamente hablo. Creo que se nos quedó ahí otra vez. Ayúdame, por favor. Bien, entonces, apoyo que nos da la tecnología tanto en temas operacionales como en temas experienciales, pero que definitivamente es parte de lo que hay que incorporar en nuestras lógicas y de lo que tenemos que adelantar. Si ustedes se hacen un análisis de qué tanto hemos implementado de tecnología hoy en nuestro ejercicio de negocio, realmente estamos muy atrás en el tiempo. Yo creo que este es de los capítulos que más pendiente nos genera o que tenemos como deuda en una mayor medida en toda nuestra realidad actual del ejercicio económico. Entonces, todo este repensar la oferta comercial nos lleva a incorporar, y lo han visto en años recientes, temas de entretenimiento. Hay que verlo con cuidado. Esto no es simplemente metamos más entretenimiento, hay que verlo con cuidado. ¿Qué entretenimiento? Aquí les voy a mostrar rápidamente cantidad de cosas que vemos hoy en términos de usos, posibilidades de ocio que se incorporan en centros comerciales para esquiar, para montar patineta, para nadar, hasta para los perros, ¿cierto? Ya tenemos áreas de entretenimiento para los perros, porque es parte de todas estas realidades que vivimos hoy en nuestra cotidianidad. Parques para ir a surfear, para karting, para todo este tipo de usos bien interesantes, con cosas tan excéntricas como los achódromos, que eso es bien particular, lugares donde uno puede ir a jugar, a lanzar hachas, ¿cierto? Prohibida la venta de bebidas alcohólicas, no sé por qué, pero es parte
Lo que nos encontramos hoy en esa realidad es lo que vemos hoy en centros comerciales, lo que vemos hoy en experiencias que llevan a otro nivel, experiencias como esta, de una cena en las alturas, que está presente en este momento tal vez en unas 7 ciudades del mundo y que si quieren reservar o van a visitarlo en unos meses adelante, por favor, reserven con tiempo, que las reservas son 2 y 3 meses adelante. ¿Para qué? Para subirnos en una mesa de esas características y tener una cena en las alturas. No se permite ir al baño, entenderán por qué, pero es una de las cosas que hoy vemos como experiencias y como cosas interesantes. La incorporación de gastronomía convierte a la alimentación y al sector de la restauración en una de esas nuevas anclas o en uno de esos nuevos motores, digamos, que jalonan esta realidad y que transforman la estadía en los centros comerciales. Las calles cada día son más complejas. La calle sigue siendo insegura, la calle sigue siendo hostil en esa vía y ahí hay una oportunidad extraordinaria que se puede apalancar o seguir apalancando porque los centros comerciales, si algo han hecho de manera impecable en el tiempo, es preservar los espacios seguros para que las personas puedan estar tranquilas al interior de un centro comercial. Por eso ahí les muestro conceptos gastronómicos de todos los colores, tamaños, estilos que vemos hoy en espacios de centros comerciales en el planeta entero. Espacios para incorporar a los emprendedores. Entonces miren, toda la vida de sociedad ocurre y está ocurriendo en un centro comercial. Los temas de última milla, etcétera, etcétera. Todo esto para finalmente llevarlos a que esta realidad, incorporando nuevos usos, es lo que seguiremos observando. Y esto requiere que nos movamos, y esto requiere que pensemos, y que pensemos hacia adelante. Y que pensemos hacia adelante la realidad de nuestros centros comerciales para poderlos proyectar y llevarlos a esa realidad de futuro. Muchísimas gracias.